Parejas que conspiran para matar. No hay nada tan violento como el amor. Para comprender sus brutales nexos, analizaremos la pasión del amor, el dominio y la subyugación. 315 voltios. Conoceremos a una cómplice cara a cara. Hice lo que me pidió. Él tomaba las decisiones. Para así determinar quiénes son los más malvados socios del crimen. Existe una escala para calificar los más recónditos actos de la conducta humana, hechos malignos. Estudia la mente del criminal y su crimen. Desde criminales impulsivos hasta asesinos en serie, pueden ahora ser catalogados por los científicos en los índices de maldad. Índices de maldad. Socios notorios en el crimen. Las ideas malignas de uno se convierten en los actos perversos de ambos. Paul Bernardo y Karla Homolka, llamados los asesinos Ken y Barbie, violaron y mataron a 2 mujeres en Toronto en los 80. Ian Brady y Myra Henry aterraron Gran Bretaña en los 60. Sus desbordes criminales costaron la vida a 5 niños. Leonard Lake y Charles Eng construyeron un búnker en 1984 para realizar un plan salvaje. Mataron a hombres y niños y torturaron mujeres. Sus crímenes causaron la muerte de por lo menos 25 personas. En cada caso hubo socios en el crimen. Fundamentalmente, sus actos fueron brutales, incomprensibles, viles. Pero no todas las parejas criminales son similares. La forma en que estas parejas matan y sus motivaciones son distintas. ¿Cuál es la conformación de sus malvadas mentes? ¿Y qué llevó a esos criminales a buscar un socio para actuar? Hay una escala con 22 niveles que mide los diferentes grados de maldad. Compara los motivos y los métodos de los asesinos y los clasifica sobre la base de crueldad, tortura y sadismo. Mientras más abominable el crimen, más alto en la escala se incluye al criminal. Mi escala me ayuda a navegar por las turbias aguas del crimen violento. Creador de la escala es el Dr. Michael Stone, psiquiatra forense de la Universidad de Columbia. Sus actos, los crímenes que han cometido asociadamente, son descritos por el público como perversos. Para determinar qué les llevó a cometer sus crímenes, Stone hace preguntas claves. ¿Qué clase de personalidad tienen? ¿Cuáles son sus antecedentes biográficos? Drogadicción, negligencia familiar, brutalidad paternal. ¿Es posible haber nacido malvado? El Dr. Stone investigará estos casos representativos y calificará a cada uno de sus ejecutores en los índices de maldad. Cabría suponer que 2 personas que conspiran para matar comparten un motivo, pero si consideramos a los llamados asesinos Ken y Barbie, por ejemplo, veremos que uno dominaba prácticamente al otro. Por esa razón los pongo en diferentes niveles de la escala. La prensa los apodó Ken y Barbie. Era una pareja joven y hermosa, casada en una boda de cuento de hadas. Parecían libres de la mínima sospecha de convertirse en violadores y luego en asesinos. Y en sus víctimas se incluye lo inimaginable. Para calificar a Paul Bernardo y Karla Homolka en su escala, el Dr. Stone debe remontarse a su pasado. En su infancia, Paul Bernardo aprendió a odiar, y eso configuraría el resto de su existencia. Toronto, 1964. Nace Paul Bernardo como resultado de un amorío. Siendo adolescente, su madre lo humilla a gritos llamándole bastardo. Su padrastro es un reconocido voyerista y resulta acusado de pedofilia por abusar de una niña. Criado en una familia que registraba víctimas, al parecer Bernardo optó deliberadamente por llegar a ser un victimario. En la universidad, Bernardo se involucra en una serie de relaciones abusivas y cae en una obsesión por el sexo extremo y sádico. Sueña con una comunidad de vírgenes que él pueda dominar. Es apuesto, cultiva un físico atlético y es consciente de su capacidad para atraer mujeres. Fascinado por las técnicas de los predicadores de la televisión y los políticos, cubre sus paredes con lemas potenciadores. Elige una carrera que conlleva autoridad, representante comercial de una empresa grande y prestigiosa.
Con su intensa necesidad de dominar, Bernardo concentra sus energías psicopáticas en subyugar a otras personas. Armado con los elementos de la confianza y el éxito, está listo para hacerse de una bien dispuesta socia en el crimen. Al revisar la vida de Karla Homolka, hay escasa indicación de que podría convertirse en esa cómplice. A diferencia de Paul, creció en una familia cariñosa y solidaria de la clase trabajadora, la mayor de 3 hermanos. No hay antecedentes de abusos. Karla es popular, atractiva y sueña con ser veterinaria. Virtualmente, no hay evidencia previa de que Karla Homolka pudiese ser capaz de actos tan horrendos. Pero queda claro que, desde el momento en que conoció a Paul Bernardo, estuvo dispuesta a cometer abusos por él. Toronto, 1987. Karla Homolka conoce a Paul Bernardo en una conferencia en un hotel. Él la seduce ese día y empiezan una relación. Ella se obsesiona y le escribe cientos de cartas. Querido Paul, no puedo evitar enamorarme de ti. Eres un sueño hecho realidad. Él le exige sexo sádico. Le dice qué ropa usar, qué comer, cómo actuar. No contrariar a Paul. Sonreír siempre que esté junto a Paul. Ser la novia perfecta para Paul. Ella escribe lo que denomina la lista. Recuerda que eres tonta. Recuerda que eres fea. Recuerda que eres gorda. Él la obliga a dormir en el piso y supuestamente la golpea con una linterna. La estaba poniendo a prueba para comprobar hasta qué límite llegaría por él. Y cuando quedó en claro que haría cosas repelentes, pasó a actos de tortura. Cuando Bernardo le preguntó qué pensaría ella si él le dijera que era un violador, Karla respondió con una palabra: genial. Entre 1987 y 1990, Paul Bernardo viola a 13 mujeres en su vecindad. Las acecha ocultándose en matorrales y las ataca en paraderos de buses. Karla no solo está en conocimiento, sino que además lo ayuda. En el torcido mundo de Paul Bernardo, Karla Homolka es la socia perfecta, excepto por una cosa: ella no es virgen. Bernardo exige a Karla que le procure una virgen. Se interesa por su hermana de 15 años de edad. Karla acepta. Drogan a la muchacha con una bebida y luego la violan. En estado inconsciente, la hermana se ahoga con su propio vómito y muere en vísperas de Navidad. La muerte es declarada accidental y la violación pasa sin ser detectada. Esa trágica muerte marcó un giro notorio para la pareja. Complacidos con el asesinato sexual conjunto, se unieron aún más estrechamente. 1991, Paul y Karla se casan. El mismo día, unos pescadores hacen un hallazgo espeluznante. Descubrí una pierna y parte del torso. Solo 2 semanas después, Paul secuestró a una adolescente. La pareja la violó y la mató por estrangulación. Nadie sospechó de la pareja de recién casados. Paul llevó a Karla aún más lejos. Raptaron a una mujer en el aparcamiento de una iglesia y la tuvieron cautiva varios días. La violaron repetidamente y después la mataron. 1993. Las brutales palizas de Paul a Karla aumentan. Evidencia de ADN lleva a la policía hasta Bernardo. Interrogan a Karla. Ella se vuelve contra su esposo y confiesa los crímenes. Paul Bernardo es condenado a presidio perpetuo. A cambio de testificar contra su marido, Karla Homolka es sentenciada a 12 años de cárcel. Liberada en 2005, Karla se instala a vivir en Quebec. Aunque cometieron los crímenes juntos, para el Dr. Stone, Paul y Karla no son igualmente malignos. Stone considera los factores que llevaron a Paul al asesinato. Además de ser abusado en la infancia, Paul era egocéntrico y narcisista. Su fascinación con la autoridad y el poder aumentó hasta conducir a torturar y asesinar en serie. Esos factores lo ponen en lo alto de la escala del Dr. Stone. Paul Bernardo es uno de los más perversos asesinos sexuales en serie de nuestro tiempo. Sus crímenes de tortura y dominación lo sitúan en el nivel más alto de mi escala del mal.
el nivel 22 para asesinos psicópatas torturadores. Carla representa un dilema para el Dr. Stone. Estaba bajo el hechizo de Paul, pero fue una participante activa en violaciones que terminaron en muertes, incluyendo la de su propia hermana. Carla, sin embargo, es más difícil de clasificar en este índice. Sus crímenes fueron siempre en complicidad con Bernardo. Lo ubicaría en el nivel 16 de mi escala del mal. Psicópatas dispuestos a cometer múltiples actos de perversión. El psiquiatra forense Dr. Michael Stone analiza factores que contribuyen a actos malignos. Al considerar qué impulsa a una cómplice como Karla Homolka, socia en los infames asesinatos Ken y Barbie en Toronto, unos científicos ofrecen una respuesta singular. Amor. ¿Hay un vínculo entre amor y violencia? El amor es una obsesión. No puedes dejar de pensar en la persona. Es un capricho. El amor romántico es como una adicción. El cerebro es cautivado. La doctora Helen Fisher es antropóloga de la Universidad Rutgers. Estudia a parejas que se hallan perdidamente enamoradas. Inseparable. Sí. Bonita palabra. Primero entrevista detenidamente a las parejas para asegurar que cumplen con un requerimiento específico. Una de mis cosas favoritas es despertar junto a él en las mañanas. Es como que él sigue conmigo, es magnífico. Al entrevistar a estas personas, busco saber si están locamente enamoradas. Todavía me pongo a temblar cuando sé que llegará después de no haberlo visto en un par de días. Trato de pasar todo mi tiempo con Margot. Se ríen mucho juntos. Sus ojos se iluminan. Dan la impresión de estar llenos de energía. ¿Qué porcentaje de tiempo piensas en ella cuando no están juntos? Hace 6 meses que pienso solo en ella. Lo que yo buscaba eran cambios de personalidad. Pueden tornarse sumamente impulsivos. En este momento, ninguno de nosotros quiere vivir sin el otro. Dependencia. No puedo dormir cuando ella no está conmigo. Ansiedad. Tengo la sensación que jamás podré cansarme de él. La disposición a correr riesgos y la absoluta ceguera ante las faltas de la pareja. No me importa que él sea algo extraño. Y mi última pregunta siempre es la misma. ¿Tú morirías por él? Invariablemente me responden. Sí, sí. Si un autobús fuese a arrollarla, yo sé que saltaría para ponerla a salvo, sin vacilación alguna. Busco esa intensidad de sentimiento en la que un ser humano haría cualquier cosa por conservar a su pareja. ¿Le han hecho resonancia magnética antes? Sí. Para ver cómo es la función del circuito cerebral en el amor romántico, la doctora Fisher realiza en las parejas un escáner con resonancia magnética. Bien, creo que ya está listo para comenzar. Una vez que están en la máquina MRI, deben mirar una foto neutral de alguien que no despierta en ellos sentimientos positivos ni negativos en absoluto. Y también ver una foto de su amado o amada que les provoca un flujo de regocijo, tal como si fuera una droga. La doctora Fisher descubre un inusitado vínculo entre amor y adicción, dopamina. La dopamina ha sido relacionada con excitación, euforia y mayormente se le asocia con todas las adicciones. El deseo del tabaco, el deseo de la comida, el deseo de la cocaína. Si la doctora Fisher tiene razón, las mismas fuerzas neurológicas promotoras tanto del amor como la adicción pueden llevar a la violencia. El amor romántico es una adicción muy positiva cuando las cosas marchan bien, pero poderosamente negativa, horrible, cuando las cosas van mal. La mayoría de nosotros podemos controlarnos y no estamos dispuestos a matar a alguien o acechar a las personas. No todos controlan sus actos, y es así como el romance puede conducir a un caos social. La violencia asociada al amor romántico es impresionante. Abundan los suicidios, los homicidios, los crímenes pasionales que se originan en la primitiva química cerebral del amor romántico. No hay nada tan violento como el amor. Nada. En un caso de hace 30 años, asombrosamente similar al de los asesinos Ken y Barbie, también el amor de Ian Brady y Myra Hindley desató actos de violenta maldad. Es considerada la pareja más perversa en la historia británica. Manchester, Inglaterra, 1965. Myra Hindley recibe en casa la visita de su cuñado. Él es testigo de cómo el novio de Myra, Ian Brady, mata a un niño a hachazos.
Aunque horrorizado les ayuda a limpiar, deja a la pareja en casa y llama a la policía. Brady y Henley secuestraron, torturaron y mataron a 5 niños. Después enterraron a sus víctimas en el desolado paraje inglés llamado The Moors y se fotografiaron merendando junto a las tumbas. Para entender qué llevó a los horrendos crímenes de Brady y Henley, el Dr. Stone traza el sendero psicológico que los reunió, en parte estudiando la mente egomaníaca de Ian Brady. Tal como Paul Bernardo, Ian Brady tuvo una infancia perturbada. Escocia, 1938. Nace fuera del matrimonio y más adelante es abandonado por su madre. Es un solitario problemático e iracundo. Un momento crítico ocurre durante un catecismo, cuando en voz alta niega la existencia de Dios. Temprano en su vida, Ian Brady opta por marginarse. Siendo aún muy joven, se fanatiza con un ambicioso concepto de filosofía personal y es seducido por propaganda ideológica. Brady colecciona libros sobre tortura y sadismo y se obsesiona con el nazismo alemán. Hace suyas las ideas del nazismo y adquiere un abrumador sentido del poder. Hay un lugar que enmarca sus sentimientos: The Moors. 1956. La existencia criminal de Ian Brady comienza con robos. Un breve periodo en la cárcel solo agudiza su apetito por el crimen. Consigue trabajo como encargado de inventarios y un año después llega una nueva secretaria llamada Myra Henley. Antes de conocer a Ian Brady, Myra Henley amaba a los niños. Pero sucede un cambio radical. Llega al extremo de ayudar a matarlos. Una experiencia en particular muestra por qué le ocurre este cambio trascendental. En su adolescencia, Myra Henley conoce a un tímido chico de 13 años y lo adopta como un hermano menor. Un día, él sale a nadar sin ella y se ahoga. Henley queda desolada. En un gesto para apaciguar su pesar, se convierte a la religión del muchacho, el catolicismo, y asiste a misa todos los días. Su conversión señala que es sensible y profundamente impresionable. Tal vez permanecía en ese estado cuando conoció a Brady. Su primera cita es notable por una razón. Brady llevó a Henley a ver Los Juicios de Nuremberg, una película sobre el Holocausto. Queda fascinada por Brady y cambia su peinado y vestimenta para complacerlo. Junto con transformarse exteriormente, paulatinamente va asimilando sus ideas. La que fuera una afectuosa niñera dice a su hermana que odia a la gente, incluyendo a los niños. Ian Brady adoctrina a Myra Henley, preparándola para crímenes atroces. El psiquiatra forense Dr. Michael Stone está investigando qué llevó a Ian Brady y Myra Henley a cometer horribles crímenes. Ian Brady era diabólicamente persuasivo y elocuente. Reverenciaba la filosofía nazi e hizo un lavado de cerebro a su impresionable novia. La convenció de que el crimen enriquecería la existencia humana. Lo que hicieron finalmente fue repugnante. 1963. Brady y Henley atraen a su primera víctima. Eligen a una chica de 16 años. Henley le dice que ha extraviado un guante y ofrece a la niña discos a cambio de su ayuda. La llevan hasta The Moors. Allí la degollaron y sepultaron en una tumba poco profunda. Brady y Henley raptaron, torturaron y mataron a 4 niños más. Enterraron a sus víctimas en The Moors y se fotografiaron merendando junto a las tumbas. Debido a que Ian Brady fue un torturador y asesino, lo puse en el nivel 22 de mi escala. Tal como Karla Homolka, Myra Henley estaba deslumbrada por la autoridad de su socio y fue cómplice en sus detestables crímenes. Myra pertenece al nivel 16 en mi escala del mal. Con escalofriante similitud a Paul Bernardo y Karla Homolka, grabaron los gritos de sus víctimas para usarlos como estímulo sexual. En suma, encuentro a Brady y Henley
Más malvados porque Brady tenía una ideología perversa, sobre la cual era muy demagógico. Además, él y Mayra mataron niños y lograron un gran número de víctimas. Apuntes, fotos y cintas grabadas llevaron a su arresto. Ambos recibieron cadena perpetua. Myra Hindley murió en prisión a los 60 años de edad. Ian Brady, ahora de 68 años, permanece en prisión, donde continúa escribiendo sobre su filosofía y sus crímenes. La manipulación psicológica ejercida por Brady da una visión crítica sobre los socios en el crimen. Las fuerzas que impelen los actos de maldad pueden ir mucho más allá del amor o la adicción. Incluyen factores como autoridad y obediencia, fuerzas que están enraizadas en nuestra sociedad y que pueden afectar a la persona media más de lo que suponemos. El nexo entre autoridad y obediencia fue probado con este dispositivo en quizás el más controvertido experimento en psicología moderna. Un estudio que las directrices éticas de hoy no permitirían. ¿Hasta qué punto puedo llegar con esto? El doctor David Baker es director de archivos de la historia de la psicología americana de la Universidad de Akron. La caja de Choc fue creada por Stanley Milgram en sus famosos estudios sobre obediencia y conformidad. La caja es impresionante y tiene indicaciones debajo de cada botón que describen la capacidad para asestar un golpe potencialmente letal a un sujeto. Stanley Milgram era un psicólogo de la Universidad de Yale, interesado en el estudio de individuos en sus entornos sociales. Sin duda, parte de ese interés provenía de tentativas de una aveniencia respecto al Holocausto. Esto resultó muy importante en el juicio de Adolf Eichmann cuando hizo su notoria defensa de "yo solo obedecí órdenes". Reunimos aquí un número de adultos de diferentes profesiones y edades y les pedimos a algunos que sean maestros y otros alumnos. Milgram solicita a los voluntarios que actúen como maestros o alumnos. El alumno tiene que memorizar una serie de palabras y repetirlas a instancias del maestro. Este electrodo está conectado al generador de Choc en el cuarto del lado. El alumno es atado por las muñecas a la silla. Si no da la respuesta correcta, las instrucciones del maestro son aplicarle un golpe de corriente. Recibirá un golpe eléctrico de 75 voltios. ¡Au! Exhalación. Pero se quejó también. Pero lo que el maestro voluntario no sabe es que la caja de Choc es falsa y que el voluntario alumno es un actor. No se administra Choc alguno. Si el maestro comienza a manifestar alguna reticencia... Continúe, maestro. Siga, por favor. Creo que habría que ver qué ha pasado primero. El examinador sencillamente le dice que debe seguir aplicando grados mayores de voltaje eléctrico. Va a recibir un shock, 180 voltios. Stanley Milgram intentó responder una pregunta fundamental sobre la naturaleza del bien y del mal. Y creo que algo que nos demostró claramente fue que cualquiera puede ser impulsado a cometer actos siniestros. ¿Y quién asumirá responsabilidad si ocurre algo a este caballero? Yo soy responsable de lo que pueda ocurrirle. Continúe, por favor. Muy bien. ¿Qué voltaje marca? Error. 195 voltios. ¡Baile! Previamente al estudio, se calculaba entre los científicos que habría un bajo número de individuos sádicos que llegarían al extremo de dar un shock letal a otro ser humano. Menos del 1%. 315 voltios. La realidad fue que 65% de los participantes llegó al extremo y aplicó 450 voltios de un shock eléctrico potencialmente letal. 345 voltios, 405 voltios, 435 voltios. Una consecuencia importante del estudio de Milgram es, si quieres conocer el rostro del mal, mírate al espejo. 450 voltios. Está frito. Los criminales más perversos no siempre actúan solos. Sus elaboradas fantasías requieren un socio en el crimen y los pensamientos malvados de uno se convierten en los crímenes de ambos. David Parker Ray fue uno de los más extremados torturadores sexuales de todos los tiempos. Ray realizó sus abominables fantasías en una cámara de tortura que llamó el Cajón de los Juguetes.
abusó brutalmente de sus víctimas o paquetes, como él las llamaba, días enteros. Pero no actuó solo. Ray persuadió a una mujer de nombre Cindy Handy para que lo ayudara a ejecutar sus intrincadas fantasías. Ciudad del Gran Elefante. Cuando ella fue arrestada, Ray la convenció de que guardara silencio. Hasta ahora. El doctor Michael Stone está en Nuevo México para escuchar la versión de Cindy Handy y hurgar en la mente de su socio en el crimen. Al prepararse para la entrevista, hay un hecho que inquieta al doctor Stone. En la entrevista con Cindy Handy, esperaba saber por qué se involucró en el repugnante mundo criminal de David Parker Ray. Claramente, Ray fue un individuo perverso que demostró permanentemente patrones de conducta sádica. Soy el Dr. Stone. Vengo a ver a Cindy Handy. En 1997, Cindy Handy se mudó a Truth or Consequences, Nuevo México, donde se enamoró de David Parker Ray. 6 meses después estaba en la cárcel. Siéntese ahí. ¿Cómo debo llamarla? ¿Señorita Handy o Cindy? Cindy, por favor. Así será más fácil. ¿Qué siente ahora que pasó el tiempo por David Parker Ray? Todavía me causa fastidio. Lo maldigo casi todo el tiempo. ¿Por qué lo maldice? Por ponerme en esta situación, con sus estúpidas fantasías. Conocí a David cuando estuve ocupada en un parque industrial, donde él trabajaba como mecánico. Le mencioné cosas que me interesaban, que me ilusionaban, pero para mí solo eran fantasías, nada más. ¿Alentaba entonces algunas fantasías antes de conocer a David Parker Ray? Nunca tuve limitaciones, pero tampoco sexo desviado o esclavizado con mis esposos. David y yo no hablábamos de eso y descubrimos una afinidad en ciertos puntos. Las fantasías de Ray eran extremas. Diseñó instrumentos de tortura y dejó bosquejos de sus inventos. ¿Cuándo tuvo conciencia de lo que él hacía para torturar mujeres en el cajón de juguetes? Cuando me mudé con él, comenzó a hablarme sobre las mujeres que había asesinado. Dijo que por lo menos fue una al año, durante unos 40 años. ¿Y usted cómo reaccionó? Me puse nerviosa. ¿Por qué nerviosa? Fue una reacción natural. ¿No se pondría nervioso usted? Se habría alterado también. Pero algo me interesó. Porque sentí que en ese momento estaba conociendo a un verdadero asesino en serie. Jamás había conocido uno y tenía curiosidad. No estaba segura de creerle o no. Me interesaba penetrar en su mente, supongo. Al ver el cajón de los juguetes, pensé que era solo un contenedor, porque eso era lo que me había dicho. El cajón de los juguetes es el escenario de las fantasías de Ray. Ahí es donde domina a sus víctimas, convirtiéndolas en esclavas sexuales, disfrutando de sus intensos dolores. Una silla ginecológica hidráulica era el elemento central del conjunto. Desde el techo pendía un aparejo de pesas y poleas. Instrucciones estaban adheridas a la pared, con detalles sobre un elaborado método para dominar física y psicológicamente a los paquetes. Eran instrucciones para guiar a un cómplice. ¿Él la colgó de un aparejo en su cajón de los juguetes como hizo con las otras mujeres? No. Entonces la trató de modo diferente a las otras. Sí. ¿Había 2 clases de mujer? Sí, sus juguetes y su mujer, que era yo. Handy ha revelado que Ray afirmaba haber matado 40 mujeres. ¿Alguna vez hablaron de cómo lograba deshacerse de los cadáveres de modo que fuera difícil descubrirlos? Dijo que los enterraba o los lanzaba a barrancos próximos a la carretera, en lugares remotos, en las cercanías de Albuquerque. Ajá. Mencionó también unas minas en que los abandonaba, ya que nadie se acercaría por años, años y años. ¿Le dio información que pareciera realmente concreta o fue siempre algo vago? Me llevó a un lugar donde dijo que había enterrado los cuerpos de 3 mujeres.
Tratamos de encontrar restos, pero no fue posible. Oh. Yo estaba bebida aquella vez. Y lo mismo pasó en otro lugar muy cerca de la carretera y los alrededores de Albuquerque. Ajá. Íbamos en auto, él no se detuvo y solo señaló los sitios en que los había lanzado. Entiendo. Tampoco pude ver algún cadáver. De modo que no supe si decía la verdad o no. El alcohol y las drogas son tema recurrente en la declaración de Cindy Handy. Sus efectos parecen haber reducido sus inhibiciones y dieron pie para hacer cosas que de otra manera no habría hecho. ¿Tenía un problema serio con las drogas en ese tiempo? Sí. ¿Las drogas, el alcohol y la cocaína tuvieron algún efecto específico? Sí, creo que sí. Me alteraron. ¿En qué forma? Me liberaba. Era más fácil para mí involucrarme en algunas cosas que eran Ajá. más audaces. ¿En alguna medida se sentía satisfecha con los efectos del alcohol y las drogas? ¿Eso le facilitaba, como dice, el comprometerse en ciertas cosas? Me gustaba la cocaína y me gustaba beber. Handy dice que le intrigaba que Ray presumiera de asesino, pero la ponía nerviosa. ¿Por qué los nervios? Porque pensaba que quizás terminaría siendo otro de sus paquetes. Así las llamaba David. ¿Paquetes? Así es. Él decía que yo siempre estaba al filo de la navaja. Eso decía, dando a entender que corría riesgo. Claro. Era vida o muerte. ¿Parecía un poco intimidante? Sí, así era. ¿Qué lo detenía? Él decía que me amaba. ¿Quería hacerla su esposa, tal vez? Sí. Correcto. Íbamos a casarnos el 4 de julio. Buena fecha para casarse. En el lago. Día de... Íbamos a hacerlo con las motocicletas y usando bikinis a orillas del lago. De no haber sido detenidos y si todo hubiese continuado igual, ¿se habría casado con él? No lo sé, no llegamos a formalizar y es difícil saberlo. Comprendo. Por su manera de ser, yo intentaba que él cambiara su vida. Eso creo. ¿Cómo? No quería que él deseara otras mujeres, que anhelara tener varias. ¿Incluyendo esos paquetes? Sí. ¿Creía que él la amaba? No estoy segura de que me amara. Tal vez lo decía solo para calmarme, mantenerme con él. ¿Hubo momentos en que se sintió bajo su control? Él tomaba todas las decisiones y dejaba eso muy claro. Sí. ¿Se sentía bien en esa situación? Sí, tenía que conformarme. Estaba en su dominio, en su casa. Ajá. Y él imponía su voluntad. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a llegar en su relación con David? Hasta el punto de ayudarlo a secuestrar mujeres para sus fantasías. Handy entró al mundo criminal de Ray atrayendo a una mujer conocida a la casa. La mantuvieron cautiva, torturándola por días. Lo lamenté por Angela porque éramos amigas. Ah, sí. Habíamos estado en algunas fiestas. La liberaron después que ella prometiera mantener el secuestro en secreto. Los deseos de Ray aumentaron y exigió todavía más a Handy. Tuve que viajar a Washington y él actuó como un bebé. No quería que lo dejara solo y me convenció de que le dejara a una mujer para cubrir mi ausencia. Handy ayudó a Ray a raptar a una prostituta, también de nombre Cindy. Lo único que le hice alguna vez a Cindy fue flagelarla, nada más. David quiso que le llevara ciertos juguetes. ¿Juguetes? Al contenedor donde tenía a Cindy encadenada. La había levantado del piso, suspendiéndola con correas. ¿Por qué no intentó detenerlo? ¿Por qué no lo detuve? Era lo que él quería. Era su paquete. Podía hacer lo que quisiera. Ray usó su colección de instrumentos para torturar salvajemente a las mujeres, mientras Handy, pistola en mano, vigilaba. Como mujer, ¿qué pensaba de lo que le hacía a las otras mujeres? No tuve reparos entonces. Todo pasaba como en cámara lenta. Estaba ahí, pero
No me embargaba sentimiento de ningún tipo. No odiaba a Cindy. No la conocía tanto. ¿Y no se sentía horrorizada? No, no pasaba nada tan violento. No había sangre. Ni estaba moliéndola a golpes, ni nada como eso. ¿Por qué sentirme horrorizada? La víctima escapó y corrió frenéticamente por un camino de tierra, desnuda, con un collar metálico en el cuello. Minutos después de esa fuga, la policía arrestó a David Parker Ray y Cindy Handy. Ray fue condenado a 223 años de prisión. Cindy Handy está cumpliendo una sentencia de 36 años. ¿Alguna vez pensó por qué cayó en esto? Por estupidez. La curiosidad me dominó. Ajá. Lo hice. Cometí un error. No puedo volver y repararlo. Está hecho. Me metí en un túnel sin salida. Entrevistar a Cindy Handy fue una revelación. Su fría declaración y su tono inalterable eran desesperantes. Permitió vislumbrar aspectos perturbadores de la mente de David Parker Ray. Verdadero sádico sexual. Se complacía en extremar y prolongar la tortura de sus víctimas. Pertenece al nivel 22 de mi escala. Handy no es fácil de clasificar, ya que no es una asesina, y podría no haber torturado si se la dejaba actuar por su cuenta, aunque, en mi opinión, su entusiasta participación la hace incuestionablemente malvada. Como Homolka y Henry, Cindy Handy cayó bajo el poder de un hombre carismático y dominante. Lo notablemente extraño es una relación de dos personalidades dominantes, impulsadas por igual a actos malvados. Asociaciones como la de Leonard Lake y Charles Eng, que compartieron una apocalíptica fantasía de supremacía y destrucción. Una fantasía que documentaron en una filmación. Buenas noches. Es domingo, en octubre, muy cerca de mi cumpleaños 38, y siento ahora la necesidad de explicar. Norte de California, 1984. Leonard Lake y Charles Eng construyen un refugio a prueba de ruidos para ejecutar un plan salvaje. El desafío que esto representa, la emoción, el regocijo si resulta, es muy atractivo, es algo sobre lo que sueño cada día. La perversión que se desata en ese búnker desafía la imaginación. Para mí, son los más despiadados, viles socios en el crimen. Fue una asociación de fantasías compartidas y tan minuciosas que solo podían llevarse a la realidad con colaboración mutua. Esta cinta que ven y oyen ahora será la introducción de varias etapas de la construcción de un búnker que, según espero, será el primero de una serie de edificios subterráneos. Estimulados por su paranoia, Lake y Eng idean un plan de dominación, un proyecto que llaman Operación Miranda. Lo que quiero es una pareja sexual de tomar y dejar. Deseo poder usar a una mujer cuando quiera y donde quiera. Y si estoy cansado o aburrido, quiero simplemente descartarla. Reglamentos. El plan maestro consiste en mantener esclavas humanas. Esclavas que se usarán para repoblar la Tierra después de un holocausto nuclear que ellos consideran inminente. ¿Cómo fue que Leonard Lake y Charles Eng llegan a compartir esa fantasía demencial? Para responder esa pregunta, el Dr. Stone debe trazar las vías convergentes que unieron a este par. En el pasado de ambos se pudo advertir que tenían tendencias sádicas. 1951. A los 6 años de edad, Leonard Lake fue abandonado por su madre. Coleccionaba ratones y disolvía sus cuerpos con ácido. Se obsesiona con una novela, El coleccionista, en la que una mujer llamada Miranda es mantenida en cautiverio. A más de 11.000 kilómetros de distancia, en Hong Kong, Charles Eng nace en una familia privilegiada, pero abusiva. Como adolescente, ataca a niños en parques, lanza bombas incendiarias desde tejados y prende fuego a su sala de clases, por lo que es expulsado. A los 18 años, Eng se muda a Estados Unidos.
Tanto Lake como Eng fueron militares. Esta experiencia común formó la base de su amistad. Las razones de su retiro del ejército dan un indicio del proyecto que vendría. Lake sirvió en Vietnam. Se le diagnosticó paranoia y psicosis y fue dado de baja. Se estableció en la zona agreste del norte de California y empezó a almacenar armas para enfrentar lo que creía un inminente ataque nuclear. 1979. Eng sirvió en la infantería de marina, fue sorprendido robando armas y huyó. Un amigo le menciona un escondite en las remotas laderas de California, el hogar de Leonard Lake. Lake y Eng crean rápidamente un fuerte vínculo basado en su mutuo interés en las armas. Empiezan a fraguar la Operación Miranda. Leonard Lake y Charles Eng secuestran 25 hombres, mujeres y niños. Los hombres y los niños, según informes, son fusilados o estrangulados y las mujeres son mantenidas como esclavas sexuales en el remoto búnker. La tortura prolongada de al menos 2 mujeres es grabada en video antes de su muerte. Los cuerpos de algunas víctimas son quemadas en un crematorio casero. Después, la fantasía se desploma. Lake y Eng son atrapados robando pertrechos. Eng huye, dejando a Lake enfrentar la policía. Este traga píldoras de cianuro y muere 4 días después. Eng es finalmente detenido y declarado culpable de 11 cargos de asesinato. Es sentenciado a la pena capital y aguarda la ejecución en California. En muchas asociaciones criminales, como las de Paul Bernardo y Karla Homolka, o Ian Brady y Myra Henley, hubo un líder y un cómplice sumiso. No es el caso de Leonard Lake y Charles Eng. Stone los considera a ambos igualmente perversos. Comparten muchas similitudes. Ellas incluyen pasados difíciles. Lake fue abandonado por su madre y Eng fue abusado por su padre. Los dos sirvieron en las Fuerzas Armadas y compartieron elaboradas fantasías en torno a la prolongada tortura de esclavas sexuales. Leonard Lake y Charles Eng coincidían en su deseo de cometer actos perversos, porque sus planes fueron tan horriblemente detallados y porque sometieron a sus víctimas a tortura prolongada, clasificaría a los dos en el nivel superior de mi escala, el 22. Para el Dr. Stone, son los más malignos socios en el crimen. ¿Qué induce a una pareja a matar? Investigaciones científicas están descubriendo las fuerzas tras estos socios criminales. Cuando analizas a estos socios en el crimen, adviertes que la asociación funciona potenciando a ambos participantes y da a cada uno un sentido de justificación que les permite hacer conjuntamente lo que cada uno habría estado reacio a efectuar solo. Descubrir las complejas fuerzas que motivan a los socios en el crimen es el primer paso hacia la comprensión de sus actos de maldad y tal vez lograr algún día su prevención. Pablito y miles de niños en México pueden morir por falta de agua potable. Tú puedes ayudar a cambiar esto. Por cada litro de Bonafonto Levité que compres durante mayo y junio, donarás 10 litros de agua potable a comunidades marginadas gracias a la construcción de pozos. Tú también puedes ayudar. Todos apreciaban a Beverly Watson. Era la persona más gentil que he conocido en toda mi vida. Su esposo Jim la amaba más que cualquier otra persona. Beverly y yo fuimos novios adolescentes. Era mi esposa y amiga. ¿Tanto así? Ella me dijo, si algo llega a ocurrirme, diles que Jim lo hizo. Y una noche, Beverly desapareció.
¿Nunca volvió a verla? Jamás volví a verla. Una nube de sospechas se cierne sobre Jim. Él le dijo que pondría el cadáver de ella donde nadie podría hallarlo jamás. Y Jim fue llevado a juicio. Jim Watson es un parricida, un típico insensible, asesino de mujeres. Pero, ¿es un caso justificado? Jamás habría dañado a Beverly, ni tampoco habría abusado de ella. Tú apoyaste a tu padre desde el principio. Sí, porque sé que él no lo hizo. La fiscal sabe lo que debe enfrentar. No hay evidencia física que lo vincule a la escena. Además, no sabemos la causa de muerte. Y la defensa sacará partido a esas ventajas. Se requieren pruebas y no las hay. Es un homicidio complicado, no cabe duda. Deben probarlo. Esta será una pelea cuerpo a cuerpo. 48 horas. Investigación criminal. «48 horas. Investigación criminal. Soy Maureen Maher». En 2002, Ashley Watson se graduó en una secundaria cerca de Atlanta, Georgia. Su orgulloso padre estaba presente, y también su hermano Ted. Pero esa ocasión tan memorable no fue perfecta, porque faltaba alguien. La madre de Ashley. 5 años antes, Beverly Watson había desaparecido. Pero según Harold Down, Ashley nunca perdió la esperanza de volver a ver a su madre. Fue hace 3 años, en el 2002. Me graduaré por fin. ¿Mis zapatos negros están abajo? Espero no caerme. Cuando Ashley Watson se graduó en la secundaria de Atlanta, Ashley Lane Watson. Su orgulloso padre estaba a su lado, también su hermano, Todd. Pero faltaba alguien. ¿Lamentaste que tu mamá no pudiera verte? Sí, me apenó, pero sentí que estaba conmigo en espíritu. Gracias a y me todos. observaba. Eso me confortó mucho. Háblame de tu madre. Tenía una gran ternura y un corazón muy generoso. Y una risa maravillosa que resultaba contagiosa. En 1997, cuando Ashley tenía solo 12 años, su madre, Beverly Watson, contadora de un club de campo local, desapareció en la noche. ¿Pensaste que ella regresaría a casa? Lo pensé. Cuesta creerlo. Y uno no quiere creer que algo malo puede pasarle a tu madre y que ella no volverá. Siempre pensé que ella volvería. Su padre, Jim Watson, agente de policía a tiempo parcial y dueño de una cerrajería, se hizo cargo de la crianza de Ashley y Todd por cuenta propia. Nunca pensé que yo me vería en una situación así. Cambió radicalmente no solo mi vida, sino también la de mis hijos. Tu mundo entero cambia y jamás será lo mismo. Es un gran padre. Realmente involucrado en mi vida. Aquí está papi. Yo juego y él me entrena. Y yo con el equipo. Tenemos una excelente relación. Somos muy francos entre nosotros. Papá me lo obsequió. Tiene un gran corazón. Jim Watson parecía ser un padre amoroso. ¿Pero fue un buen marido? Los Watson tuvieron un matrimonio tempestuoso y, después de 14 años, Beverly decidió dejar a Jim y llevarse a los niños. La última noche que fue vista viva, Jim quiso hablar de sus problemas, pero Beverly no quiso escucharlo. En cambio, fue a ver a su amiga más íntima, Debbie White. Empezó disculpándose por llegar de pronto a mi casa. Le dije, Beverly, no tienes por qué disculparte. Tú puedes venir aquí cuando quieras. Lo sabes. Sabes que siempre estaré aquí para ti. Hacía un frío intenso esa noche de viernes, 7 grados bajo cero.